Buenas, amigos electromecánicos. Nuevamente os vamos a presentar otro tutorial en vídeo en el cual vamos a ver cómo podemos localizar averías en un encendido electrónico con una monobobina con etapa de potencia integrada en la propia monobobina. Utilizando el osciloscopio, cómo podríamos localizar posibles defectos o fallos. Bueno, tenemos este vehículo que nos viene con un problema. Ponlo en marcha, acelera un poco. Vale, nos está fallando un cilindro, tenemos un código de error asociado de fallo en uno de los cilindros, lógicamente, que me influyen en el funcionamiento de ese cilindro, en el encendido, pues hay muchas cosas. Es decir, podríamos tener un problema en la bobina o en la etapa de potencia de la bobina. Podríamos tener un problema de falta de alimentación del conjunto monobobina. Podríamos tener un problema de negativo y podríamos tener un problema de mando de la bobina, es decir, que no existiera la señal de disparo, esa señal que genera el calculador para provocar el disparo sincronizado de la chispa con el motor, con los periodos de distribución. Tenemos un tutorial en el que explicamos cómo se verifican todas estas señales con osciloscopio. Pues si tenéis alguna duda podéis consultar el tutorial. Ahora, en función de la captura que he hecho, vamos a analizar qué veo ahí para ver cuál puede ser la causa de la avería. Bueno, he capturado unas cuantas pantallas, me puedo ir hacia adelante o hacia atrás en las pantallas aquí, están memorizadas. Vamos a ir analizando lo que estamos viendo aquí. El canal A es este que tenemos aquí, el de color azul. Ahí estoy midiendo, canal azul la tensión de alimentación de la bobina. La tensión de alimentación de la bobina que la hace por el pin 1. El pin 1 es este primero que tenemos aquí. Ya en el tutorial donde explicábamos las señales que deberíamos de ver de forma correcta, comentábamos que nada más poner la llave de contacto o con el motor en funcionamiento, aquí tenía que haber tensión de red del vehículo. Voy a coger la barra de medición, la voy a trasladar y ahí estoy midiendo la tensión de alimentación y tengo 0 voltios, es decir, no tengo alimentación, no hay alimentación de positivo. Esta línea, el canal B, esta señal roja que veis aquí, esa es la señal de mando, es la señal que el calculador está generando para provocar el mando de la bobina. Y veo que efectivamente es una señal de onda cuadrada, que es como debería de ser. Si mido su valor, pues aproximadamente sobre 4 voltios. La duración de la señal del orden de los 2 milisegundos, un poco abundantes. Evidentemente esa señal es correcta porque habíamos comentado ya en el tutorial, habíamos explicado que la duración, la anchura de este pulso era el que determinaba el valor del tiempo de conducción de bobina. Es decir, que el calculador está funcionando correctamente y la línea de mando de bobina está correcta, no está interrumpida. A la monobobina le está llegando la señal de pulso. Luego el problema de todo lo que es la línea de mando y calculador ya queda descartado. Todo eso está bien, es correcto. Esta otra línea que tengo aquí corresponde al canal C y en el canal C tengo pinza amperimétrica. Y aquí, si efectivamente tuviéramos funcionando esto correctamente, debería de ver en forma de aleta de tiburón que correspondería a la carga de bobina, y no hay carga de bobina. Es decir, no hay carga de bobina porque no hay tensión de alimentación. Es decir, de hecho, voy a utilizar otro canal más y voy a medir la tensión en masa. He hecho la captura ahora con otro canal más para ver la tensión que tengo en negativo masa, que es el canal D, que es este que tengo que ver aquí. Voy a ver qué tensión tengo en negativo masa. Tengo 0 voltios. Es decir, la masa tengo 0 voltios en ella, tengo señal de mando, no tengo corriente, pero el problema está todo esto debido a que no tengo alimentación positiva. La avería que tengo, el defecto de funcionamiento de esta monobobina, está causado por la falta de alimentación del conjunto monobobina. Al no tener alimentación el conjunto monobobina, no funciona aunque tenga masa y aunque haya disparo de encendido, señal de mando enviada por el calculador. Luego, lo que haría ahora sería revisar el circuito de alimentación. Si vamos al esquema eléctrico que tengo aquí, tengo las tres
monobobinas, que son estas que veis aquí, la alimentación es común a todas. La realizan desde el mismo relé de bomba. El relé de bomba está funcionando porque la bomba funciona y el motor es capaz de arrancar. Las otras bobinas están funcionando, luego el problema solo lo tendría en la línea de conexionado de esta bobina. Con el polímetro tendría que coger el sistema de medición de continuidad y comprobar la continuidad de esta línea para ver dónde está incorporado. Bueno, pues una vez que hemos localizado el punto de la línea de alimentación de esa bobina donde estaba interrumpido, era en el mismo conector, volvemos otra vez a hacer la verificación y ya vemos que tenemos las señales normales que deberíamos de tener. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, tensión de alimentación, voy a bajar la línea del canal. Aquí tengo el canal A, que es la línea de alimentación. Voy a ver a qué voltaje está ahora. Cojo la barra de medición y tengo 13,96 voltios, que es la tensión a la que está cargando el sistema. Luego, ahora me está funcionando correctamente. Tengo una pequeña caída de tensión aquí provocada por la corriente de la bobina. Vemos la señal de mando es esta y la corriente en la bobina, la corriente de carga de la bobina es esta que la tenemos en verde, da la forma típica de aleta de tiburón. Luego está correcto y el mando a otra bobina, porque acordaos que os dije que todas se alimentaban del mismo punto, pues provoca otra pequeña caída de tensión aquí, pero no corresponde a esta bobina. De hecho, vemos que aquí no vemos corriente. La corriente se mide en donde tenemos puesta la pinza la tenemos en esa bobina, pues solo podemos medirlo en esa bobina. Y tampoco podemos ver el mando de esta otra bobina aquí, porque el mando es individual para cada una de las bobinas. Luego, bueno, pues el problema podríamos decir que está solventado, solucionado. Otra avería, lo mismo, no tenemos encendido, nos está fallando el encendido de ese cilindro. Sí, metemos el equipo de diagnosis, hacemos lectura de código de error y efectivamente tenemos un defecto, un código de error específico de Renault, que es ese que vemos aquí, que dice circuito de la bobina de encendido cilindro 1, circuito abierto. Es decir, no es muy explícito, dice que circuito abierto, no nos dice si es un problema de que tenemos el circuito de alimentación de potencia de la bobina o si es un problema de negativo, no nos dice si es un problema de mando de bobina, no es específico, es bastante genérico. Digamos que sí, nos está diciendo que hay un problema, pero no está concretando qué parte del sistema está averiado. Pues lo que vamos a hacer es coger el osciloscopio y vamos a hacer una verificación de él. Bueno, tengo la captura aquí de las señales de la monobobina. Voy a empezar, porque el código de error ya vimos que era muy extenso, no concretaba mucho. Voy a empezar mirando la alimentación de positivo. La alimentación de positivo es el canal A, es la línea de color azul. Pues mido y tengo alimentación. Fijaros, tengo 13,54 voltios. Luego tengo alimentación. Si muevo la señal, en varias capturas que tengo, veis que en ningún momento pues pierdo la alimentación. Luego, alimentación tengo. Lo siguiente que voy a comprobar es a ver si en algún momento me queda sin negativo. La tengo cogida en el canal D, la barra de medición del canal D es esta que tengo aquí, la pongo sobre ella, tengo 0 voltios. Y si muevo capturas hacia adelante o hacia atrás, en ningún momento me quedo sin negativo, o sea, negativo tengo. Y en el canal C tengo la corriente de carga de bobina, y recordar que la corriente de carga de bobina pues alcanzaba valores elevados de 8, 9, 10 amperios en el momento en que se producía la conducción de la bobina. Y esa corriente de carga era la que generaba el campo magnético y acumulaba energía en la bobina para provocar el encendido. Cojo y me pongo con la barra de medición sobre la señal y tengo 0 amperios, es decir, no tengo corriente de carga. Si no tengo corriente de carga, no tengo encendido. ¿Cuál es la causa? Pues en el canal B tengo cogido la señal de mando del calculador. Y la señal del mando del calculador, acordaos que era una onda cuadrada que llegaba a un voltaje de unos 4 voltios. Y veis que no se genera onda cuadrada de ningún tipo. Si
muevo hacia adelante y hacia atrás la señal, en ningún momento hay señal de disparo. ¿Lo veis? No hay señal de disparo. Lo que quiere decir que el problema está siendo producido porque me falta el mando de disparo de la bobina. Bien, ¿qué causas pueden hacer que falte el mando de disparo de la bobina? Bueno, pues podría ser que la línea que va del calculador a la bobina, la que va al pin 3 de la bobina, que es la que lleva la señal de mando, estuviera interrumpida o estuviera en cortocircuito a masa. Pues cogería un polímetro, lo pondría en continuidad, comprobaría que no está interrumpido y comprobaría que no está derivado a masa. Y si esa línea está correcta, el otro causante podría ser el calculador de motor, que estuviera dañado el calculador de motor. Pero no es muy habitual, no es fácil que esto ocurra, porque realmente es pues, una señal de muy poca potencia eléctrica, de muy poca corriente, es una señal de mando, no es una señal de potencia, y los transistores o la circuitería que controla estas señales de tan poca potencia se daña con dificultad. Luego, casi seguro que siempre el problema lo vamos a tener en lo que es la línea. Pues nuevamente tengo un defecto de funcionamiento en el sistema, el código de averías tampoco es muy explícito, pues voy a hacer una verificación con el osciloscopio para ver cuál puede ser la causa. Me está fallando un cilindro, no me está funcionando, pues vuelvo a hacer las verificaciones utilizando el mismo método que las pruebas anteriores. Vamos a empezar mirando la alimentación de positivo, la tengo en el canal A, es el trazo este de color azul que tengo aquí, tengo la barra de medición aquí, pongo la barra de medición sobre el trazo y tengo 13,24 voltios. Luego tengo tensión de alimentación, la tensión de alimentación no está fallando. Voy a comprobar el negativo. El negativo lo tengo cogido en el canal D, que es este de color amarillento, lo tengo ahí y vemos que tengo 11,65 voltios. Tengo en negativo prácticamente la misma tensión que tengo en positivo. Sigo pasando pantallas que he capturado y en ningún momento me baja 0 voltios. O sea, ya lo primero que veo es que me falta negativo. En el canal C, pues tengo cogida la corriente de carga de bobina, es el verde, lo estoy viendo con la pinza amperimétrica, lo veis, y acordaos que aquí debería de estar alrededor de 10 amperios, un poquito menos de 10 amperios, y resulta que lo tengo a 0 amperios, no hay corriente, y voy pasando para adelante o para atrás capturas de pantalla que he hecho y en ningún momento veo que aparezca ninguna señal de mando de bobina. Y en el canal B, pues lo que tengo es el mando de la bobina, la señal de mando que me envía el calculador, y vemos que tampoco tengo señal de disparo. Puedo irme hacia atrás o hacia adelante y no tengo señal de disparo. Y si veo la tensión, me voy a 11 voltios, cuando en realidad el valor de pico de la onda cuadrada eran sobre 4 voltios y luego quedaba 0 voltios. Esto es debido a que claramente veo que como no tengo masa, me falta negativo en la bobina, todos los dos terminales se me ponen a tensión de alimentación. Luego lo que tengo que hacer es verificar el circuito de masas. Puedo o bien comprobarlo en continuidad o sencillamente reforzarlo colocando una línea de un conductor y ver si se quita, si se elimina el problema. Luego, el problema lo tengo por falta de masa, de negativo. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos